SGS Academy es el centro de formación técnico especializado de SGS. Tenemos más de 18 años ofreciendo capacitación corporativa, estandarizada y a la medida. También ofrecemos formación para personas que deseen mejorar sus competencias y habilidades personales. Estamos presentes en más de 40 países y hemos capacitado a más de 200.000 profesionales en todo el mundo. Nuestros programas de capacitación están orientados a poder generar una cultura de innovación en las personas y mejora continua en las organizaciones. Te ofrecemos nuevas metodologías de formación y la mejor tecnología educativa, que incluye un staff de diseñadores instruccionales que crean contenidos según las necesidades de cada empresa, software y hardware que emulan situaciones reales que permiten validar el conocimiento adquirido, soluciones con elementos lúdicos para desarrollar e impulsar el aprendizaje, aprendizaje en línea que permite acceder desde cualquier dispositivo móvil, ya sea de manera offline como online, y una estrategia de aprendizaje que distribuye el contenido en píldoras de conocimiento cortas y efectivas. En SGS Academy ofrecemos cursos, programas y diplomados para ayudar a especializarte y a continuar creciendo profesionalmente. Como líder mundial en certificaciones, perteneciente a una extensa red global, transferimos nuestra amplia experiencia a través de los mejores docentes de la región, especializados en varios sectores como certificaciones y estándares de gestión, en donde además de la especialización en las últimas normas, actualizaciones y requisitos, desarrollamos habilidades directivas, brindamos entrenamiento de alto desempeño para equipos de trabajo y potencializamos indicadores de rentabilidad, perfeccionamiento y retención del talento. Seguridad y salud. Nuestro objetivo es impulsar una cultura de prevención más allá del cumplimiento de las normas, con diferentes soluciones tanto para pequeños como para grandes grupos. En SGS Academy nos preocupamos por garantizar la calidad y excelencia de nuestros procesos académicos. Por eso, nuestros servicios de capacitación están certificados bajo la ISO 9001-2015. Tenemos socios estratégicos en la región que nos brindan la más alta tecnología educativa. Contamos con alianzas para programas y cursos especializados, además de otras acreditaciones y convenios internacionales. SGS Academy, líderes mundiales en formación profesional. Buenos días, ¿se me escucha por ahí? ¿Bien? Hola, buenos días. Bueno. Sí, Hola, ¿qué buenos tal? días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nada, darles la bienvenida. Hola a todos y bienvenidos a esta sesión de refuerzo en vivo sobre la interpretación de la norma ISO 9001 en su versión más vigente. Soy Miguel Vega, algunos de ustedes ya me conocen y seré el moderador de esta sesión organizada por SGS Academy, Centro de Formación Profesional de SGS. Antes de presentarles a nuestra experta, que de hecho ya la pueden ver, quisiera compartir con algunos de ustedes las indicaciones que tenemos para aprovechar al máximo esta sesión. Se sugiere silenciar sus dispositivos o micrófonos para evitar ruidos de fondo o que nos generen algún tipo de interrupción. Si tienen alguna pregunta durante la sesión, pueden escribirlas en el chat y se responderán durante 2 rondas de preguntas que tenemos preparados para el día de hoy. De existir preguntas que no se puedan resolver durante el refuerzo por una situación de tiempo, pasarán a ser documentadas y respondidas posteriormente vía correo electrónico. Muy bien, ahora sí, permítame presentar a la experta que nos acompaña el día de hoy. Seguramente ya la pueden ver, seguramente ya la han reconocido. Karina Linares es consultor senior, tutor y auditor líder de sistemas de gestión integrados en normas como la ISO 9001, 14001, 45001, 37001, certificados por IRCA. Con más de 18 años de experiencia en diferentes rubros del sector privado y público, tanto en producción como servicios. Es proactiva, es líder, promotora de cambios y es motivadora del trabajo en equipo. Así que, sin más preámbulo, les dejo con Karina. Adelante, Karina. Gracias, Miguel. Bueno, buenos días con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este refuerzo. La idea es de que si hay alguna duda, porque ahorita vamos a hacer como que un repaso muy general de algunos elementos de la ISO 9001, aprovechemos el momento de preguntas para poder absolver
cualquier consulta que tengan en el camino. Voy a compartir la pantalla para iniciar con esta presentación y por favor me confirman si es que se puede visualizar. Miguel, por favor, si me das la posibilidad de compartir. Sí, enseguida. Entas, por favor, cuando ya se pueda. Ajá. Pero... Entenderá que sí. ¿Te permite compartir pantalla? No, me A ver, dice que solo los organizadores y moderadores pueden compartir el ahí está, me contenido. parece que ya actualicé la configuración. A eso. Ahora sí ya lo tenemos. Ok, genial. Entonces, Miguel, ¿me confirma si se puede visualizar? Sí, perfecto. Excelente. Ok. Bueno, bienvenidos a todos y en esta primera unidad la idea es explicar algunos temas importantes introductorios, como lo que son algunos términos y definiciones de la ISO 9001. Acá hemos rescatado los más relevantes. Luego hacer un refuerzo de los principios del sistema de gestión de la calidad y cómo van relacionados a la ISO 9001, para ya irnos a lo que son los capítulos de la norma que tienen los famosos debes u obligaciones. A ver, hablemos de algunas definiciones que son importantes, ¿no? Durante la ISO 9001, cuando uno lo revisa, sobre todo en el capítulo 5, vamos a encontrar un término como alta dirección. Cuando hablamos de la alta dirección, tomen en cuenta de que la alta dirección puede ser una persona o un grupo de personas, pero este grupo de personas o persona lo que va a hacer es liderar la implementación del sistema de gestión. Y este liderazgo incluye la autoridad para tomar decisiones y sobre todo la asignación de recursos, ¿no? Que puede ser la asignación de recursos económicos, humanos, de tiempo, garantizar que la infraestructura sea la adecuada. Esta alta dirección, para que tenga una coherencia, es aquella persona o grupo de personas que va a establecer, por ejemplo, la política y los objetivos de calidad. Muchas veces en mi rol de auditor, a veces se encuentra que la política de calidad está suscrita por una persona y luego me comentan que la alta dirección es otra. Entonces, busquemos esa coherencia basada en esta definición y lo que pide la norma. Otro elemento importante o un término importante que vamos a encontrar en la norma es lo que se llama las partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? Las partes interesadas son eh, personas naturales o jurídicas, grupos de personas que de alguna manera van a impactar en tu sistema de gestión de la calidad. Este impacto puede ser positivo o negativo, ¿no? Algunos ejemplos es una parte interesada muy común, los famosos clientes y los proveedores, pero también podemos tener a los trabajadores, a la sociedad en sí, a la banca, a los organismos gubernamentales, a los sindicatos, incluso en la definición, porque estos son definiciones de la ISO 9000, que es una norma complementaria, te dice que la competencia también podría ser una parte interesada. Ahora, cuando uno revisa la norma, lo que te vas a dar cuenta es que no solamente tienes que mapear tus partes interesadas o lo que se llaman los stakeholders, sino que luego vas a tener que definir qué requisitos, llámese necesidad y expectativa, tiene esta parte interesada y cuáles de estos requisitos son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Porque organismos gubernamentales, por ejemplo, pueden haber muchos, los mapeo, pero ¿cuáles son estos requisitos de los organismos gubernamentales que va a impactar en el sistema de gestión de calidad? Luego tenemos al cliente, ¿no? Esta norma ISO 9001 es una norma que está enfocada al cliente, lo vamos a ver en uno de los principios, el principio número 1. El cliente es una persona u organización que va a recibir el producto o servicio que tú estás brindando. Ahora, el cliente, fíjense
puede ser la persona que paga por el producto o servicio, también puede ser un usuario. Y acá yo les pongo un ejemplo muy común, ¿no? Ahora, esta semana, los que, bueno, tenemos hijos, está iniciando, por ejemplo, la etapa escolar. Cuando uno implementaría un sistema de gestión, por ejemplo, en un colegio, uno entendería que el padre de familia es el cliente porque es el que paga por el servicio educativo, pero el alumno, el niño, es el que va a recibir el servicio. Entonces, en esos casos, ambos son los clientes, ¿no? Probablemente uno es el cliente que paga y el otro es el usuario del servicio, que es el niño. Yo voy a tener que garantizar, bajo el enfoque de la ISO 9001, que estos requisitos del cliente estén identificados y luego tendré que medir la percepción del mío bajo las herramientas que ustedes necesiten, ¿no? La herramienta más común son las encuestas de satisfacción, pero también hay otras herramientas como informes comerciales, uso de garantías, incluso también de forma complementaria, si hubiera quejas, puede ser un complemento para ver la percepción del cliente. Entonces, cliente es otro término que vamos a encontrar en la norma. Y el proveedor. El proveedor, recuerden que es una parte interesada, pero el proveedor es una organización o una persona que va a proporcionarle un producto o un servicio a una organización. Puede ser un contratista también. Y en esos casos, yo como organización, entonces tengo que definir cuáles son mis requisitos e informárselos al proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor no es adivino. La norma tiene requisitos en el capítulo 8 donde te dice establece tu proceso de compra, infórmale al proveedor cuáles son los requerimientos, inclusive y requerimientos asociados a la competencia que tienen que tener los trabajadores del proveedor si es un servicio. Y no solamente eso, sino seleccionemos, evaluemos, reevaluemos y hagamos seguimiento al desempeño de estos proveedores. Sobre todo aquellos proveedores que van a suministrar un bien o servicio que impacta en el producto o en el servicio que yo le voy a entregar a mi cliente final. Entonces, acá hay algunas definiciones asociadas a partes interesadas relevantes. Otro término que es uno de los más importantes, porque claro, el glosario es extenso, pero hemos extraído algunos, es el tema del proceso. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando que esta norma, ISO 9001, tiene un enfoque de proceso, que es el proceso conjunto de actividades que transforman elementos de entrada en un producto, en una salida. Y lo que tengo que tomar en cuenta es que estos procesos interactúan. Como estos procesos interactúan, en algún momento un proceso se convierte en cliente o en proveedor interno, ¿no? Por ejemplo, un proceso de mantenimiento puede ser un proveedor interno del proceso de producción, porque el mantenimiento tiene que asegurar la operatividad de las máquinas. En la medida en que busquemos la satisfacción de nuestro cliente interno, vamos a garantizar la satisfacción de nuestro cliente externo, porque todo va a ir controlándose como un relojito. En el caso del riesgo, el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Cuando tiene una connotación negativa, se queda como riesgo. Cuando tiene una connotación positiva, se le llama oportunidad, ¿no? La norma en esta versión 2015 incluye todos los temas asociados a contexto, riesgos y oportunidades. Tú tienes que mapear tus riesgos y oportunidades de tu sistema de gestión de la calidad para poder tomar acciones. Y eso, ¿cuál es la razón? Porque finalmente lo que yo quiero es que el riesgo no se materialice y la oportunidad poder aprovecharla para mi organización. Entonces, este es un término muy importante donde la alta dirección probablemente tenga que estar involucrada en esta gestión. Y cuando hablamos de calidad, por supuesto, la ISO 9001 es una norma de gestión de la calidad, pues tengo que garantizar que los productos o servicios sean de calidad. Y esto está asociado a que en qué grado yo estoy cumpliendo como producto o servicio con los requisitos. ¿Qué requisitos? Los requisitos del cliente, los requisitos legales, normativos o los requisitos propios. Entonces acá, claro, yo tengo que garantizar que mi producto o servicio sea un producto o servicio de calidad. Y si por ahí en el camino tiene alguna falla, no es conforme a los requisitos, la norma también te da una herramienta a través de las salidas no conformes, que está en el requisito 8.7,
para que se pueda identificar, gestionar y tomar acciones asociadas. Es ahí entonces algunas de las definiciones más importantes que hemos podido sacar de la ISO 9000 y que nos va a ayudar a entender correctamente la implementación de la norma. Definitivamente, como se hablaba en las sesiones asincrónicas, es importante pues darse una revisadita a toda la ISO 9000, a todo el vocabulario, porque de alguna manera lo vamos a ver reflejados cuando veamos la ISO 9001 en su totalidad. Pero la ISO 9000, adicional a tener términos y definiciones, también tiene los principios del sistema de gestión de la calidad. Estos principios son pilares bajo los cuales luego se relacionan requisitos en la ISO 9001. Entonces, lo que tenemos son principios de calidad que están en la ISO 9000 que fácilmente podemos linkearlo a requisitos de la ISO 9001. Primer principio, el enfoque al cliente. Yo tengo que garantizar identificar las necesidades y expectativas del cliente, presentes, futuras, buscar su satisfacción. Automáticamente recordamos que la ISO 9001 sí tiene requisitos asociados a comunicación con el cliente, a verificación de los requisitos del producto en el capítulo 8, requisito 8.2. También te pide que midas la percepción del cliente, está asociado al 912. Entonces, sí hay requisitos que apoyan este principio. Obviamente, si yo no tengo un enfoque al cliente, yo como empresa no voy a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Porque yo necesito de clientes para poder sobrevivir. El segundo principio es el que está asociado al liderazgo, ¿no? Cuando hablamos del liderazgo, definitivamente estamos hablando de una alta dirección comprometida, concientizada y que apoye otros roles directivos para que el sistema de gestión camine. Obviamente, cuando hablamos de liderazgo, este líder establece una unidad del propósito, garantiza digamos, que el sistema de gestión esté alineado a una política y objetivos de calidad. Y para eso va a tener que asignar los recursos necesarios. En el capítulo 5 de la norma ISO 9001 tenemos muchos requisitos que apoyarían el principio de liderazgo. El compromiso de las personas también es un principio relevante, porque los que han pasado en algún momento un proceso de auditoría saben que la auditoría no es solamente al gerente general o a la gerencia, sino es bajo una muestra a distintos trabajadores y de todo nivel. Yo necesito trabajadores que sean concientizados, competentes, que tengan las responsabilidades y funciones claras y que estén alineados a cumplir esta política que estableció la alta dirección. Requisitos asociados al compromiso de las personas son el 5.3, el capítulo 7, 7.2, 7.3, concientización del personal. El cuarto principio, el enfoque de procesos, muy importante. Esta norma ISO 9001 se enfoca en no trabajar con áreas independientes, sino con un enfoque sistemático de procesos. En la medida que yo entienda que mi sistema de gestión tiene procesos que interactúan, voy a garantizar la satisfacción de mi cliente final. Aquí tenemos requisitos como el 4.4, el 8.1, el 8.5.1, que van a apoyar este principio en la ISO 9001. Lo que es la mejora es el quinto principio del sistema de gestión de la calidad. Todas las normas ISO de gestión, yo les diría que la ISO 9001 es como que la mamá de las normas, pero todas las normas ISO tienen un enfoque de mejora continua, porque la idea es no quedarnos en el tiempo, sino poder innovar, reorganizarnos, establecer acciones correctivas para mejorar, optimizar nuestro desempeño. Hay incluso en la ISO 9001 todo un capítulo asociado a mejora que es el capítulo 10, que apoyaría este principio. El sexto principio, el penúltimo, es toma de decisiones basada en evidencia. Este principio es muy importante, porque lo que busca la norma es que tú analices los hechos para tomar acciones o decisiones objetivas. Ya no es a mí me parece, yo creo, se elimina la subjetividad, sino que la norma ISO 9001, por ejemplo, te dice que haga seguimiento, medición de procesos, que analice los datos. El capítulo 9 en la ISO 9001 va a ayudar a este principio. Y finalmente lo que es gestión de las relaciones, que es un principio que antes estaba solamente alineado a los proveedores, a lo que era relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Ahora no, en verdad hay más partes interesadas que impactan en un sistema de gestión. Para esas partes interesadas que yo mapeo, tendré que identificar sus necesidades y expectativas. Claro, un proveedor
puede ir dentro de este principio sin ningún problema, pero no es el único. Yo voy a tener que establecer estos requisitos de las partes interesadas y hacerle seguimiento a esta información porque me puede afectar de una manera positiva o de una manera negativa. Esto, compañeros, es alguno de los elementos que nosotros vemos en la ISO 9000 y que es importante para poder entender la norma. Cuando nosotros vamos a la ISO 9001, que recordemos que es la única norma que es certificable, ¿no? La ISO 9000, la ISO 9004 son normas de complemento. Lo que sí vamos a encontrar es una norma que tiene 10 capítulos, ¿no? Esa es la estructura. Ahora, ¿por qué tiene 10 capítulos todas las normas? Porque esta estructura, que es una estructura de alto nivel, permite actualmente que sea mucho más fácil integrar la norma de calidad con otras normas. Tú puedes trabajar sistemas trinorma o cuatrinorma o binorma. Lo más común es que la ISO 9001, que está asociado a el cliente y lograr la conformidad del producto o del servicio, lo puedas integrar con normas como la ISO 14001, que busca la protección del medio ambiente, o la ISO 45001, que busca garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, visitantes o contratistas. Así que se puede integrar de una manera mucho más sencilla porque hay requisitos que son transversales. ¿Y por qué? Porque yo les comentaba que este anexo SL o HCL, que es la estructura de alto nivel, que ya es el estándar para todos los comités técnicos que elaboran las normas ISO de gestión, va a ayudarme a que la norma tenga 10 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 3 no van a encontrar debes. Yo uso el término debe porque cuando ustedes leen la norma al inicio, en forma de parte introductoria, te dice que tú puedes encontrar temas como debes. Cada vez que hay un debe, significa que hay un requisito que la organización tiene que implementar para que luego sea auditado. Y luego podrías tener deberías o puedes, que son posibilidades. Por ejemplo, la norma indica que uno debe establecer una política de calidad y esa tiene que estar documentada. Ese es un debe, es una obligación. En el capítulo 7, yo puedo establecer un procedimiento de reclutamiento y selección. La norma no me pide el procedimiento de reclutamiento y selección del recurso humano, pero yo puedo hacerlo, es una posibilidad. Esa es un poco la diferencia. Los debes de la norma se encuentran a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 10. Por lo tanto, el capítulo 1, 2 y 3 son introductorios. ¿Es importante darle una leída? Es importante darle una leída 1 o 2 veces para poder entender un poco la introducción, ya que las referencias normativas y los términos y definiciones te jala la ISO 9000. Pero a partir del capítulo 4 al capítulo 10, ahí sí voy a encontrar los debes donde la organización va a tener que elaborar algo. Otro tema importante que debemos encontrar en la ISO 9001 es que la ISO 9001 tiene el objetivo de cumplir con los requisitos, de la satisfacción del cliente. Y acá hay una diferencia. Yo puedo cumplir con los requisitos del producto, pero la percepción del cliente puede ser mala. ¿Por qué? Porque me equivoqué en facturar, porque el servicio postventa fue malo. Así que la norma abarca esos dos elementos. Solamente cumple con los requisitos, sino mide la percepción, que tiene un índice de subjetividad, pero te va a ayudar a ti como organización. Y la mejora continua, que es un objetivo que vamos a encontrar en todas las normas de gestión. Esta norma es tan general que uno lo que tiene que hacer es interpretarlo y adecuarlo al tipo de organización que quiere certificar o que quiere implementar la norma. Y como tiene requisitos genéricos, va a ser aplicable a empresas de producción, de servicios, a empresas privadas, a organismos del Estado. Entonces uno va a poder encontrar que lo tiene que interpretar y aplicar de la manera que le funcione mejor a cada organización, siempre y cuando haya cumplimiento de los requisitos de la norma.
Eso es un aspecto importante que tenemos que conocer. Y aquí están los 3 primeros capítulos que les comentaba que eran introductorios para poder revisarlos. Ahora bien, vamos a lo que es el capítulo 4, que tiene que ver con el contexto de la organización. Perdón. En el caso del capítulo 4, contexto de la organización, este capítulo tiene requisitos relativamente nuevos. El contexto de la organización está asociado a dónde estamos parados como organización. El 4.1, que es comprensión de la organización y su contexto, te dice, oye, evalúa las cuestiones internas y externas. Estas cuestiones internas y externas son aquellos aspectos que pueden ser positivos o negativos. Las organizaciones suelen hacer un análisis PESTEL, un análisis FODA, algo de planeamiento estratégico para darle cumplimiento a este requisito. Sin embargo, cuando uno revisa la norma, no te pide información documentada, no es obligatorio que esté documentado, es una buena práctica, es un puede. Luego el 4.2 es comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Tendrás que mapear cuáles son tus partes interesadas pertinentes y de esas partes interesadas pertinentes, cuáles son los requisitos pertinentes a tu sistema de gestión y hacerle seguimiento. Con esa información más los productos o servicios que tú le brindas al cliente, o sea, tus líneas de negocio, vas a poder determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad. Y este alcance del sistema de gestión de la calidad, a diferencia del 4.1 y 4.2, sí va a tener que estar documentado, porque es lo que luego también va a aparecer en tu certificado si es que optas por una certificación. Este alcance lo puedes documentar en un manual de calidad, que es un puede, porque ya no es obligatorio, en un documento de alcance, en una hojita simple, siempre y cuando determines los productos y servicios de tu organización, sea correctamente acotado a lo que tú realizas, no a lo que quieres hacer en un futuro. Y si hay algún requisito de la norma que no estás aplicando porque no es parte de tu core, puedes justificar esa exclusión. Por ejemplo, yo podría decir que soy una empresa que brinda servicios de capacitación y por lo tanto no tengo nada que calibrar. En el 4.3 yo puedo decir que no aplico el 715 y justificar la razón. Solamente se pueden excluir requisitos si están correctamente justificados. Y una vez que yo tengo mi alcance, ya podré establecer los procesos de mi sistema de gestión. Por lo general, los procesos son los estratégicos, los principales y los de soporte. Son todos los que me van a ayudar a brindarle finalmente un servicio al cliente o un producto de calidad. Eso es un poco el capítulo 4. No se olviden que si tienen por ahí alguna consulta, alguna duda, la pueden ir poniendo en el chat para luego hacer nuestra ronda de preguntas. Cuando ya entramos a otros capítulos que tienen que también ver con la parte de la planificación, podemos ingresar a lo que es el capítulo 5. El capítulo 5 está muy relacionado a la alta dirección. El 5.1 tiene que ver con el liderazgo y compromiso, claro. Yo tengo que tener una alta dirección que rinda cuentas del sistema de gestión de la calidad. Antes, en versiones pasadas de la norma, existía la figura del representante de la dirección, que ya se eliminó. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era de que la alta dirección le daba todo el trabajo al representante de la dirección y la alta dirección se olvidaba de la auditoría. Ahora no, se ha hecho esta mejora y la alta dirección rinde cuentas. Sí, puede tener un coordinador de calidad, puede tener un representante, no hay problema, pero tiene que estar empapado a su sistema de gestión y tiene que garantizar que los líderes de procesos también estén con la autoridad adecuada para poder hacer cumplir el sistema. La política de calidad es un requisito de la norma que encontramos en el 5.2. Esta política tiene que estar documentada, la norma lo exige, tiene que tener ciertos compromisos de cumplimiento de requisitos, de mejora continua. Y no solamente eso, sino que yo tengo que asegurarme como alta dirección que la política sea entendida por los trabajadores. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar la unidad del propósito. Garanticemos también que esta política esté disponible a las partes interesadas. Oye, Karina, ¿pero qué partes interesadas? Bueno, en el 4.2 tú me dijiste que tu parte interesada es A, B, C, D, E. Ok, ¿cómo está disponible esa política, esa parte interesada? Y finalmente, lo que es roles, responsabilidades y autoridades,
tiene que ver con definir desde el punto de vista de la alta dirección claramente los cargos, los puestos y las funciones. Porque luego sucede que uno está en una organización y no sabe cuál es su función o se traslapan funciones. El organigrama, el manual de organización y funciones, un reglamento de organización y funciones, un perfil de puesto, me ayuda a cubrir este requisito de la norma. Una vez que esto lo ha definido la alta dirección, otro elemento en el cual la alta dirección va a participar es en establecer los riesgos y oportunidades y las acciones para abordarlos. Tomando en cuenta nuestro contexto y nuestras partes interesadas, mapearemos los riesgos y oportunidades. Aquí sí quiero recalcarle que la norma no te dice qué metodología utilizar para mapear los riesgos. La ISO 31000 es una buena práctica, pero no lo pide la norma. Establecer riesgos y oportunidades por proceso, si quieres ser específico, lo puedes hacer, pero no es obligatorio. Tú puedes hacer riesgos y oportunidades a nivel estratégico. Lo importante bajo la metodología que utilices es que jerarquices aquellos que impactan directamente en la calidad y que tomes acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, ¿no? La norma en el 6.1 te da en las notas algunas posibilidades para gestionar riesgos y oportunidades, ¿no? Como compartir el riesgo o utilizar tecnología para aprovechar la oportunidad, eso también les puede ayudar. En el 6.2, que son los objetivos de calidad y su planificación para lograrlos, pues básicamente en la parte de objetivos, la alta dirección establece los objetivos en los niveles pertinentes. Eso significa que desde la alta dirección se conciben los objetivos, pero el cumplimiento de ellos ya dependerá de los líderes de cada proceso. Estos objetivos tienen que ser de calidad, es decir, orientados a la política, garantizando la satisfacción del cliente, la conformidad del producto o del servicio, y tienen que ser medibles y objetos de seguimiento. ¿Qué significa eso? Tendré que asignar una meta y no voy a esperar a que acabe el año para recién medirlo. La idea de hacerle seguimiento es que pueda yo evaluar las tendencias para poder tomar decisiones en el momento adecuado. Como las metas no se alcanzan quedándose sentado, la norma te dice en el 622 que definas qué acciones, qué recursos vas a implementar para poder alcanzar las metas propuestas. Y finalmente el 6.3, que es planificación de cambios, que es un requisito nuevo y que por ahí me consultan mucho, que es el que está asociado a que si vas a cambiar algo en tu sistema de gestión, por ejemplo, vas a aumentar una línea de negocio, vas a reducir una línea de negocio, algo lo hacía de manera manual y ahora lo hago de manera automatizada, pues tengo que garantizar que ese cambio no impacte de forma negativa en mi sistema de gestión de la calidad. Garantizar las competencias del personal, las responsabilidades que estén definidas, que el sistema de gestión se mantenga en integridad. De estos requisitos de la norma, realmente el único que pide información documentada es el 6.2, pero yo puedo elaborar procedimientos para el 6.1 y 6.3 y generar los registros asociados. El capítulo 4, 5 y 6, si ustedes se dan cuenta, lo que hace es ayudarme a planificar mi sistema de gestión, porque es el que me va a ayudar a organizar el diseño de mi sistema de gestión de la calidad. Y luego, ustedes, por ejemplo, en esta gráfica, he tratado de resumir un poquito algunos elementos, ¿no? Bajo el manto de liderazgo, con un capítulo 5, donde la alta dirección asigne los recursos, está comprometida, pues voy a tener que establecer una política y objetivos. Pero los objetivos de calidad no se alcanzan de la nada, así que tengo que poner en marcha la implementación de mi sistema. Evalúo mi contexto, mis partes interesadas, determino mis líneas de negocio y puedo definir un alcance. Eso va por un lado. Pero por otro lado, lo que yo puedo hacer también es, con mi contexto y mis partes interesadas, mapear mis riesgos y oportunidades y definir acciones sobre los procesos del sistema de gestión. Si hay algún cambio en el proceso, se activa el requisito 6.3. Esos son algunos de los requisitos más saltantes, ¿no? En lo que es la planificación.
En lo que es el soporte, ya tiene que ver con el hacer dentro del ciclo de Deming, es decir, la implementación de las acciones a través del proceso de soporte. Y claro, en lo que es los procesos de apoyo, vamos del 7.1 al 7.5. Acá yo les he hecho un grafiquito muy sencillo para tratar de entender un poco cómo va la secuencia de lo que son los procesos de soporte. Esta parte que estoy resaltando tiene que ver con el recurso humano. Si se acuerdan, en el capítulo 5 se definió, por ejemplo, un organigrama. Luego en el 7.1.2 yo defino cuáles son las personas necesarias para cubrir estos roles. Por ejemplo, yo puedo decir Karina Linares va a ser el tutor, Miguel Vega va a ser el planificador, Emerson Cifuentes va a ser el gerente de recursos humanos. O sea, entonces defino las personas que van a ocupar esos roles, pero esas personas tienen que ser competentes, tienen que estar concientizadas y tienen que conocer la cultura de la organización, que es el conocimiento organizacional, y aprenderán o incrementarán su competencia también a base de la experiencia que vivan en el trabajo. Entonces, toda esta parte tiene que ver con el recurso humano y fíjense que en el 7.2 sí se piden registros. Luego tenemos la parte de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de los edificios, espacios de trabajo, equipos de cómputo, dependiendo del alcance. Procesos como sistemas, mantenimiento, servicios generales son relevantes. Por ejemplo, si yo soy una empresa de producción, mantenimiento garantiza la infraestructura. Si yo soy un call center, la infraestructura importante o relevante capaz van a ser los equipos de cómputo, el headset que tiene que funcionar, la central telefónica. Esa es la infraestructura que tengo que garantizar y tengo que mantener. En lo que es el ambiente para la operación de procesos, estamos hablando de condiciones de temperatura, presión, humedad, higiene. Por ejemplo, si soy una cocina que quiero certificar, y las condiciones psicosociales también, un ambiente libre de conflictos, que haya cuidado de las emociones, dependiendo del alcance de la certificación, ¿no? Por ejemplo, en este curso, un ambiente para la operación de procesos adecuado para el tutor es un ambiente libre de ruido, ¿no? Porque si hubiera un ruido alrededor mío, no podría escuchar y ustedes tampoco me podrían escuchar. Y también está lo que es recursos de seguimiento y medición, que es el que está asociado a si yo tengo equipos de medición que me ayudan a determinar la conformidad del producto, estos equipos tienen que ser calibrados o verificados y se pide registros a intervalos planificados. Ojo, yo puedo tener 100 equipos de medición, pero yo calibro, verifico aquellos que yo necesito que sean fiables para tomar una decisión con respecto a la conformidad. Esto está muy asociado, por ejemplo, a criterios de aceptación del producto, ¿no? Importante también, entonces, en lo que es comunicación, garantizar la comunicación adecuada, interna y externa. Y el 7.5, que es la información documentada, fíjense que cuando hablamos de información documentada, estamos hablando de información documentada que requiere la norma. ¿Y cuándo requiere la norma? Cuando ustedes leen en la norma que dice mantener información documentada o conservar información documentada. Y información que yo voluntariamente quise documentar. Oye, yo quiero documentar un procedimiento de compras, un procedimiento de recursos humanos, un procedimiento de producción, porque me va a ayudar a que todos estemos estandarizados. Y sobre la información documentada, tenemos que garantizar que esta información esté disponible, protegida, que tenga algún tipo de identificación, una estructura, una versión y una fecha. Esos elementos son importantes a considerar. Antes de ir a las preguntas, sí quiero recordarles que, por ejemplo, la norma, ustedes van a encontrar términos como mantener información documentada, que es cuando se habla de documentos, y cuando se habla de conservar información documentada, estamos hablando de registros. Y estos registros son evidencias de actividades que yo realizo, que también tienen que ser, de alguna manera, controlados. Bueno, listo. Vamos a irnos a las rondas de preguntas. Miguel, ¿me Sí, comentas? sí, efectivamente, Karina, tenemos una pregunta de Florencia, ¿sí? La pregunta dice así: si se elige el análisis FODA
para cumplir con el análisis de contexto, ¿cómo haríamos una revisión y seguimiento del mismo? Además, en cada factor, como por ejemplo oportunidades, se debe mapear en general o más específico como oportunidades tecnológicas, económicas, etcétera. Ok, gracias. Gracias, Florencia. Bueno, en el caso del FODA, ya sea para las oportunidades, debilidades, amenazas o fortalezas, la norma no exige una precisión. O sea, no tienes que ser específico, no tienes que poner oportunidades tecnológicas o oportunidades económicas. Lo puedes hacer, pero la norma no te lo exige. Por lo general, lo que yo he visto en un proceso de auditoría es que, por ejemplo, una oportunidad es muy genérica, ¿no? La oportunidad es ingresar a un nuevo sector de mercado, ¿no? Yo soy una empresa, voy a inventar, yo soy una empresa de limpieza, pero mi sector es limpio solamente en oficinas administrativas. Entonces, pero yo tengo la oportunidad, porque estoy viendo, de ingresar a dar servicio de limpieza en sector salud. Me van a pedir otros requisitos, pero es una oportunidad que puedo o no puedo aprovechar. Entonces, eso es por un lado. En el rubro de consultoría, por ejemplo, en algún momento cuando nacen las nuevas normas, por ejemplo, la ISO 37001, yo como empresa consultora tenía la oportunidad de ofrecer la implementación de esa norma como algo nuevo, y eso lo pongo en mi FOD, ¿no? Eh, Hacer consultoría en nuevas normas que están saliendo. Simplemente va así, general. Ahora, ¿cómo le hago seguimiento? Le puedo hacer seguimiento, como se suele poner, es que en el mismo documento tú le pongas acciones o estrategias para aprovechar la oportunidad, y luego que le establezcas columnas de verificación, es decir, cuando verificar las acciones, si se cumplieron o no se cumplieron y si se logró el objetivo. En mi caso, por ejemplo, implementar una nueva norma como la ISO 37001, yo podría decir, mis acciones son, voy a capacitar al equipo consultor en esa norma, voy a asociarme para tratar de implementar a un cliente, pero con un socio que sí tenga experiencia, y luego le voy a hacer seguimiento a que se hayan cumplido estas acciones, y una forma de verificar que han sido eficaces es que se logra la certificación en el primer cliente que yo asesoro. Puedo establecer un indicador para hacer seguimiento, puedo verificar el cumplimiento de las actividades. Esa es un poco la forma en la que se puede trabajar. Ahora, ojo, el auditor la oportunidad la va a revisar, pero tienen también que enfocarse mucho en las debilidades y en las amenazas, porque las debilidades y amenazas se van a convertir en riesgos para la organización. Excelente. Excelente. Tenemos también una pregunta de Bianca. Ella nos comenta si se debe mantener registro de la toma de conciencia de las políticas y objetivos de calidad. Ya, en el caso del requisito de toma de conciencia como 7.3, no te pide ni documento ni registro. Lo que sí te va a pedir el auditor por 5.2 y por 6.2, sobre todo por 5.2, es cómo garantiza su entendimiento. Y ahí va a depender de la respuesta que tú des. Puedes decir, bueno, si tú quieres evaluar el entendimiento de los trabajadores, pregunta, ¿no? Y el auditor va a tener que entrevistar, ¿no? Porque las formas de levantar información de un auditor es la entrevista, la revisión de documentos y registros y la observación de actividades. Así que obligatorio no es que tengas un registro de la toma de conciencia. El auditor lo puede evaluar de esa forma. Pero si tú dices, no, para el caso de la difusión de la política y objetivos, hemos hecho capacitaciones por 7.2 y te voy a decir, quiero ver el registro de la formación. Y ahí me tendrás que mostrar las listas de asistencia, ¿no? Y ahí con eso voy a ver quiénes fueron capacitados. Pero el entendimiento en sí, más que una lista de asistencia, el auditor lo va a evaluar con las entrevistas que haga el personal por diferentes muestras. Genial, genial. ¿Tenemos alguna pregunta más de pronto? Nos lo pueden comentar si desean, y si no lo han escrito, lo pueden hacer con el micrófono activo, no hay ningún problema.
Ya, perfecto. Entonces, mientras que alguien a lo mejor se decide formula su pregunta, tengo por aquí un par de preguntas, Karina, que también se Ok. elaboraron en su momento relacionadas al tema. Entonces, la primera pregunta es si un requisito de la norma ISO 9001 puede estar asociado a más de un principio del sistema de gestión de la calidad. Sí, sí, realmente puede ser que un requisito de la norma se enfoque a más de un principio del sistema de gestión de la calidad y un poco hay que hacer el match, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir el requisito asociado a 912, que es satisfacción del cliente, me va a ayudar al principio de enfoque al cliente, pero también me va a ayudar como input a lo que es gestión de las relaciones, porque tengo que mapear las partes interesadas y como hemos visto en las definiciones, el cliente es una parte interesada. Así que sí es posible que un requisito de la norma soporte o apoye más de un principio del sistema de gestión de la calidad. ¿Por qué es importante tener claro estos principios? Porque el auditor cuando hace una evaluación de requisitos de la norma, lo que quiere es que tu implementación de alguna manera sea eficaz para que cubra los principios del sistema de gestión de la calidad y todo esté atendido, ¿no? Esa es un poco la respuesta por ahí, Miguel. Excelente, excelente. Tenemos una pregunta más, de hecho, iba de esta manera. Es si yo puedo certificar un alcance asociado a un servicio que pienso realizar en el futuro. Correcto. La realidad es que no. ¿Por qué? Cuando uno busca una certificación, uno lo primero que te va a pedir la certificadora es cuál es el alcance que quieres certificar, ¿no? El alcance ya veíamos que está asociado a la línea de negocio. Pero el auditor, cuando hace una evaluación de la ISO 9001, tiene que verificar el cumplimiento de todos los requisitos. Así que, si yo digo, yo quiero certificar, no sé, un mantenimiento de pozos a tierra, pero nunca he dado ese servicio, ¿cómo el auditor podría evaluar requisitos de la norma asociados a 8.2, por ejemplo, revisión de los requisitos del producto, o cómo podría evaluar la satisfacción del cliente si nunca le diste ningún servicio al cliente, o cómo podrías evaluar salidas no conformes si todo está en planificación? Para que tú puedas buscar una certificación, es muy importante que puedas demostrar casos de éxito, ciclos cerrados donde se apliquen las cláusulas de la norma que son parte de tu sistema de gestión. Excelente. Karina, ¿es obligatorio para cumplir con el 4.4 hacer caracterizaciones de proceso? No, la caracterización de proceso es una forma, es un puede. Tú puedes hacer una caracterización de procesos para dar cumplimiento, pero también podrías elaborar procedimientos de trabajo y ahí se ven las entradas y salidas, o por último podrías explicar. Así que esta versión de la norma es mucho más light con respecto a la documentación. Incluso ya no usa términos como procedimientos, instructivos, registros, habla de información documentada y esta información documentada está tan amplia, tan general, tan flexible que ustedes lo pueden manejar de la mejor manera que consideren pertinente. Perfecto. Con respecto a la unidad 2, cuando ya hemos ido avanzando durante el refuerzo, ¿la política de calidad debe ser firmada? ¿Es necesario? No. Ese también es gracias por la pregunta, Miguel, eso también es una idea que se tiene. La política de calidad tiene que estar establecida por la alta dirección, pero en ningún momento la norma dice firmas. Si tú tienes una metodología de control de información documentada, eso es lo que va a determinar cuál es la aprobación. Yo he encontrado políticas de calidad donde simplemente está suscrito el nombre de la alta dirección o una política donde se manda un correo donde la alta dirección dice que está aprobada o otros casos donde la política se firma. En verdad, la organización define cómo va a ser su mecanismo de aprobación de los documentos. No necesariamente la firma es la única forma de cumplir con este requisito. Oh, de acuerdo, perfecto. Hay una pregunta más sobre esta unidad, la segunda parte que hemos estado viendo ya en el curso, es ¿por qué la norma indica en algunos párrafos mantener información documentada y en otros indica conservar información documentada? ¿Cuál sería la diferencia? Ya, lo que sucede es que en el anexo 6 de la ISO 9001, la ISO 9001 tiene sus requisitos, pero hacia el final tiene anexos o apéndices.
El anexo 6 es importante. Bueno, todos los anexos es bueno el revisarlos, por lo general no los leemos. Pero en el anexo 6 te da la respuesta. Cada vez que la norma usa el término mantener información documentada, se refiere a la generación de un documento, política, procedimiento instructivo. Así se llamaba antes en la versión 2008. Y cada vez que la norma utiliza el término conservar información documentada, es el equivalente a lo que antes se llamaba registro. Registro es una lista de asistencia, un formulario lleno, una planilla, un correo electrónico. Eso es un poco la definición que la misma norma te pautea y entonces yo tengo que tener claro cada vez que dice mantener, documento, conservar, igual registro. Perfecto. Y una última pregunta para poder cerrar esta ronda es si es necesario tener procedimientos de mantenimiento para cumplir el 7.1.3. Ya, un poco tomando en cuenta la respuesta anterior, el término procedimiento ya no es obligatorio, es una buena práctica si quieres ordenar tu casa, digamos, internamente, elaborar procedimientos para cada proceso, pero no es obligatorio. Incluso el 713, si lo leemos, no habla ni de mantener ni de conservar. Por lo tanto, no es obligatorio tener ni procedimientos ni registros. Ahora, ojo, la norma no te lo exige. Sin embargo, lo que también tienes que tomar en cuenta es que esta norma te dice cumplimiento de requisitos legales. Si es que por tu rubro de negocio tienes un requisito legal que sí te pide un procedimiento o un registro para garantizar la infraestructura, ya se convierte en obligatorio y hay que auditarlo de esa manera. Por eso es que en las auditorías de certificación, no solamente el auditor tiene que tener conocimiento de la norma, sino del rubro de negocio, para saber cuáles son los requisitos legales que pueden exigir documentos o registros y que hay que cumplir. O puede haber requisitos de competencia de personal, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, para lo que son clínicas de salud ocupacional, el médico ocupacional tiene que tener un perfil específico, ¿no? Entonces yo como organización yo no puedo decir, yo quiero un médico sin experiencia, no, porque la ley me dice otra cosa. Y lo que vale es lo más exigente. Eso también es importante tomarlo en cuenta para un proceso de auditoría. Excelente, Karina. Entonces, comentarles al resto de participantes también de que vamos a estar documentando también estas preguntas con las respuestas que han escuchado para tenerlo como un apoyo también, como un refuerzo final. Por correo electrónico se lo vamos a terminar enviando. Nada, creería que aquí podemos cerrar esta parte y iniciar con el módulo 3 y 4 pendientes. Y también, de hecho, tenemos una ronda de preguntas final de esos dos módulos. Y me adelanto diciendo de que podemos ir dejando nuestras preguntas, cosas que puedan ir saliendo del camino. A lo mejor se te ocurre algo de lo que viste en el módulo anterior, no hay ningún problema, lo puedes registrar y lo vemos al final de la sesión. Eso es todo. Perfecto. Ok, entonces vamos a entrar a lo que es el capítulo 8 de la norma, que está dentro de esta unidad 3. En este capítulo 8 está el corazón, la línea de negocio, en lo que se hace referencia a la ISO 9001. Un aspecto importante que debemos conocer es de que yo les comentaba de que todas las normas ISO tienen esta estructura de 10 capítulos, ¿no? Y eso es porque la ISO, a través de los comités técnicos, se apoyaba en elaborar normas, pero cada comité técnico elaboraba la norma, digamos, bajo el gusto que quisiera, ¿no? Así que con este anexo de alto nivel ya se estandariza la elaboración de normas y uno de los aspectos que dice esta guía para los comités técnicos es que el capítulo 8 siempre es el que va a tener el corazón de la norma. En ISO 9001, el capítulo 8 es el que tiene, digamos, los aspectos asociados a garantizar la conformidad del producto o del servicio, ¿no? Es el relevante, es el de la operación. Y claro, este capítulo es bastante extenso. En realidad, la idea es tratar de hacer un resumen muy general. Va del 8.1 al 8.7, ¿no? Donde hay requisitos asociados a la planificación, a la gestión comercial, porque el 8.2 tiene mucho que ver con la gestión comercial,
con la ejecución del servicio en el 8.5, 8.6, 8.7 y también con la gestión de los proveedores que está en el 8.4. Entonces va a abarcar procesos como comercial, logística y producción o ejecución del servicio. Si yo sigo mi mapa conceptual y yo decía, oye, para los riesgos y oportunidades, yo voy a establecer acciones en los procesos y estas acciones en los procesos puedo yo garantizar procesos de soporte y procesos de operación. Procesos de soporte son aquellos que hemos visto en el capítulo 7 y la operación en el capítulo 8 en sí. ¿Qué es lo que podemos ver en lo que es el capítulo 8? Mayra, creo que tienes una consulta. Sí, así es. Mayra tiene una consulta y levantó la manito. No, perdón. Ah, No, se no, levantó. Se levantó solo, Se, no hay problema. se levantó, no te preocupes, Mayra. Bueno, yo tengo un grafiquito acá que nos puede ayudar a entender mejor lo que es el capítulo 8. ¿Ya? De una manera muy sencillita, porque este es un requisito como que larguito. Yo lo que puedo determinar en una organización, digamos bajo la secuencia muy común, es de que hay requisitos de los productos y servicios que se ven en el 8.2. Comunicación con el cliente, ver qué es lo que le voy a ofrecer al cliente y luego ver si tengo la capacidad de cumplir con sus requisitos. Por ejemplo, ustedes podrían decirme, bueno, a SGS Academy quiero pedirle un curso de capacitación, pero quiero que el curso de capacitación sea de 1 a 3 de la mañana. SGS tiene la posibilidad de decir sí o no, pero si dice sí es porque ha verificado que tiene la capacidad de cumplir con ese requerimiento. Lo que no puede pasar, y te lo dice el 8.2, es de que tú ofrezcas algo que no vas a cumplir. Por eso es que la gestión comercial o la gestión de cara al cliente es muy importante y está muy relacionada a 8.2. En situación, digamos, rutinaria, una vez que se pacta en un contrato, se quedan los acuerdos, las diferencias existentes están salvadas, tú ya puedes ir a planificar y controlar la producción y prestación del servicio, es decir, definir cuáles van a ser los procedimientos operativos, los criterios de aceptación, programar las actividades y luego ejecutarla. Ejecutarla a través del 8.5. El 8.5 tiene que ver con toda la prestación del servicio, con la fabricación, con la ejecución del servicio, que va a tener que tener la identificación y trazabilidad del producto, que voy a garantizar la preservación del producto, que si hay propiedad del cliente o del proveedor lo tengo que salvaguardar. Y una vez de que yo controlo el proceso, ¿y cómo lo voy a controlar? En base a los puntos de control que pauté en el 8.1, ya tendré que garantizar la liberación del producto del servicio. ¿Qué es la liberación del producto del servicio? La liberación del producto del servicio es verificar la conformidad del producto. ¿Cómo verifico la conformidad? Ah, porque en el 8.1 seguramente había una especificación. Por ejemplo, el cuaderno tiene que tener una dimensión, un gramaje de las hojas, una cantidad de hojas. El 8.6 es revisar que todos estos criterios se estén cumpliendo. Si se está cumpliendo, entonces el producto es conforme y mediré la satisfacción del cliente, ¿no? Todo bien. Si el producto no es conforme, el 8.7 me va a ayudar, porque el 8.7 me dice, identifica esa salida no conforme, toma las acciones que sean pertinentes y esas acciones pueden ser destruirlo y hacer un reproceso o, no sé, tomar una corrección o que el cliente te lo acepte bajo concesión. Es decir, oye, este cuaderno no tiene 100 hojas, tiene 50, me equivoqué, pero te lo vendo más barato, pues, y el cliente acepta esa concesión. Eso también es una acción. Entonces, la idea es tratar de llevar el producto a conformidad y buscar la satisfacción del cliente. Por ejemplo, aquí en Perú hay mucha exportación de frutos, ¿no? Hay exportación de uvas, por ejemplo. En algún momento me tocó hacer consultoría a este tipo de empresa y ellos tienen, cuando cosechan, tienen que medir la calidad de la uva, el jugo, el tamaño de la uva en sí, y si no cumplía con la especificación para exportación,
era una salida no conforme y tenían que tomar una acción. ¿Qué acción era la que tomaban? Por ejemplo, lo vendían aquí en mercado local, que hay otra especificación. Entonces el producto ya cambiaba de tipo de cliente de mercado objetivo y ya era conforme. Entonces, esa es la idea de la gestión de la salida no conforme. En este grafiquito yo les estoy poniendo dónde hay registro asociado. En el 8.6, en el 8.7 hay registro asociado. Como la organización no es una isla, no es que va a estar, no es autosostenible, salvo que en algunos casos excepcionales lo sea, va a requerir de bienes y servicios externos. Y ahí entra el 8.4, que tiene que ver con todo lo que es la gestión de la compra, los proveedores. Acá sí se pide registro porque estos proveedores con los que trabajo no me pueden afectar mi sistema de gestión. Yo tendré que hacer la selección y evaluación de estos proveedores para garantizar que cuando se incorporen a mi producción o mi ejecución del servicio, pues se garantice la conformidad. Digamos, esta es como que la secuencia normal, pero también puede haber otra situación que se las voy a poner por aquí. Y la otra situación tiene que ver con que yo sea una organización que estoy generando algo nuevo, una especificación nueva. Y ahí es cuando se activa lo que se llama la cláusula de diseño y desarrollo que está en el 8.3. El 8.3 es bastante extenso, en verdad, pero tiene su lógica. ¿Por qué? Porque puede ser de que yo sea una organización que, por ejemplo, yo eh, voy a diseñar un celular con ciertas características. Este celular que tiene ciertas características, antes de venderlo, tengo que revisar, verificar y validar de que sea funcional para el uso previsto, porque no voy a producir en masa celulares si sé que se le van a reventar en el oído al usuario o si no van a funcionar. Así que el capítulo de diseño y desarrollo se activa para esas empresas que generan una especificación nueva. ¿Qué casos? Por ejemplo, empresas que hacen desarrollo de software, empresas que diseñan productos que no existían antes o productos que, bueno, que ya existían, pero yo quiero hacer algunos cambios que son relevantes en la funcionalidad. En esos casos se activa el diseño y desarrollo. Incluso si yo soy un restaurante y quiero sacar una carta nueva, fusión, usando insumos alternativos y sacar recetas nuevas, estoy aplicando diseño y desarrollo. En esos casos del diseño y desarrollo, sí, también la norma va a solicitar registros. Y este diseño y desarrollo tiene que ser, digamos, aprobado antes de yo irme a un proceso de planificación. Entonces, aquí también va por aquí, ¿no? El diseño y desarrollo aprobado con la especificación de la salida se convierte en un input para planificar el proceso ya productivo y la ejecución del servicio. Estos son, de manera muy general, requisitos del capítulo 8, que por ahí están, digamos, explicados de una manera un poquito más sencilla. Una vez de que yo ya tengo claro mi capítulo 8, que es el corazón de la norma, que tiene la ejecución del servicio, yo ya puedo irme a lo que es el capítulo 9, que tiene que ver con el seguimiento, medición y evaluación de desempeño. Recapitulando, el capítulo 4, 5 y 6 me ayuda a planificar el sistema de gestión. El capítulo 7 y 8 es la implementación de los procesos, donde cada responsable de área tendrá que evidenciar cumplimiento. Y el capítulo 9 es el que me va a ayudar a hacer seguimiento y medición para ver si lo ejecutado está cumpliendo con lo planificado. ¿Y cómo me voy a ayudar? A través de estos requisitos, ¿no? Si ustedes ven en la parte de aquí, el seguimiento y medición se puede hacer a través de
inspecciones, indicadores, monitoreos, encuestas de satisfacción. Este es un mecanismo para verificar que lo ejecutado cumplió con lo planificado, ¿no? Y cuando hablamos de seguimiento, medición y análisis, acá yo tengo un grafiquito también que por ahí nos puede ayudar a entender mejor el capítulo 9. Capítulo 9 es mucho más cortito, pero por ahí nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, acá la norma te dice 911, hazle seguimiento y medición de los procesos y productos. Bueno, no me dice mucho, ¿no? Y me dice, oye, y por ahí genera un registro del seguimiento y medición. Luego me da más información. Bueno, algo que tienes que hacerle seguimiento de todas maneras es a la percepción del cliente. Ahí ya está la subjetividad, pero que me puede ayudar. ¿Qué es lo que opina el cliente de el producto o el servicio que yo le voy a brindar? Porque eso me va a ayudar luego a tomar acciones. Y las auditorías internas es un mecanismo para hacer seguimiento, para verificar si los procesos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Entonces, estos elementos me van a ayudar definitivamente a hacer seguimiento y medición. Pero el 911 está gaseoso porque cuando ustedes lo leen es bien general. Entonces, toda esta información me sirve porque yo hago seguimiento y medición y luego la norma me dice, analiza los datos. Ya, entonces cuando yo veo la cláusula 913, obviamente tengo que analizar datos de algo que medí antes. Ya, me ayudé ahí. Yo tengo que hacer seguimiento y medición entonces a la conformidad de los productos y servicios, al grado de satisfacción del cliente, al desempeño y eficacia de mi sistema de gestión, a ver si lo planificado se ha implementado de forma eficaz, a la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades, ¿no? Mapeé los riesgos, oportunidades, determiné acciones, pero ¿cómo sé si fueron eficaces? Porque en algún momento le hice seguimiento y medición. Al desempeño de los proveedores externos. Entonces, no es solamente seleccionarlos y evaluarlos, sino ver cuál es su desempeño global y ver qué acciones tomo con esos proveedores que no me están funcionando. Y la necesidad de mejoras en el sistema de gestión. Entonces, todo eso yo tengo que analizar los datos. Incluso la norma te dice, oye, tú te puedes apoyar de uso de técnicas estadísticas, herramientas para ver las tendencias, ¿no? Porque la idea de la norma es mide, 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 haz monitoreo, porque tú lo que necesitas es que tu sistema de gestión mejore. Y no puedo mejorar lo que no he monitoreado o medido antes. Y otro requisito que se ve en el capítulo 9 es el de la revisión por la dirección. Si ustedes se acuerdan, la alta dirección participa muy activamente al inicio. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo, porque hay una planificación de actividades, porque establece la política y los objetivos. Pero luego lo que debería hacer es, en el capítulo 7 y 8, dejar que todos realicen sus actividades sin ningún problema, sin ningún inconveniente, que los procesos fluyan. En el capítulo 9, la alta dirección regresa. ¿Y para qué regresa? Regresa para hacer la revisión por la dirección. La revisión por la dirección es el momento donde la alta dirección va a revisar la totalidad del sistema de gestión. Va a ver cómo le fue con respecto a las auditorías, a las acciones para abordar riesgos, a la evaluación del contexto. Va a regresar también para ver si han habido acciones correctivas o no han habido acciones correctivas. ¿Y para qué la revisión por la dirección es importante? Porque es un mecanismo también para que la alta dirección haga seguimiento a su sistema y no solamente eso, sino para que a través del análisis de datos pueda tomar decisiones o acciones de mejora. Entonces, el 9.3 es muy importante porque ahí la alta dirección se va a dar cuenta si los recursos que asignó fueron suficientes o no, y si no, tendrá que asignar mayor cantidad de recursos, modificarlo, cambiar algún elemento del sistema de gestión, porque finalmente lo que se busca es la mejora continua, que es un principio del sistema de gestión.
Igual aquí yo les estoy poniendo los requisitos de la norma donde hablan de registros. Si ustedes quieren comparar, van a la norma y van a darse cuenta que aquí habla de conservar información documentada. Entonces, digamos que por ahí va un poco el capítulo 9 de la norma. Ya finalmente, cuando ya hemos hecho el seguimiento, edición, hemos analizado los datos, ya podemos irnos con datos relevantes, objetivos, a tomar acciones de mejora. Cuando hablamos del capítulo 10 de mejora, digamos que es la última etapa en el ciclo de Deming del PHBA, vamos a encontrar requisitos como generalidades. Generalidades es muy introductorio. Te dice que digamos que la mejora se puede lograr a través de las acciones correctivas, a través de las reingenierías, de las correcciones, de los proyectos de mejora. Antes, en las versiones anteriores de la norma, se hablaba del término de acción preventiva. Ustedes se van a dar cuenta que esta norma ya no habla de acción preventiva. ¿Por qué? Porque cuando uno toma acciones para abordar los riesgos y oportunidades, de alguna manera está tomando acciones preventivas, ¿no? Donde sí se despliega mucho más es en el 10.2, la no conformidad y acción correctiva. Recordemos, de hecho hay cursos que tiene SGS asociados a herramientas de acciones correctivas, análisis de causa, planes de acciones, pero acá de manera muy general la norma sí te dice, mapea tus no conformidades. Las no conformidades son los incumplimientos de un requisito. Las no conformidades incluso pueden provenir de quejas del cliente y lo que vas a tener que hacer tú es plantear la corrección, el análisis de causa, la acción correctiva y verificar que esas acciones han sido eficaces. Incluso puede ser que una no conformidad te lleve a volver a revisar tu planificación y un riesgo que estaba valorado como bajito se convierte en un riesgo alto. Por ejemplo, yo tengo una no conformidad porque no se realizan backups en la frecuencia establecida. Backups o respaldo de la información. Yo puedo ir a mi matriz de riesgos y decir, oye, hay un riesgo acá de pérdida de información confidencial, pero el riesgo estaba valorado como bajo porque mis acciones era realizar backups semanales. Pero como ya tengo una no conformidad donde digo que no se cumplen los backups, entonces lo que tendría que hacer es voltear a mi matriz de riesgos y revisar la valoración, porque ese riesgo probablemente ya no sea bajo, porque las acciones no están siendo eficaces y tendré que elevar el riesgo y tomar nuevas acciones y poner mayor ojo en ese aspecto. Para eso me sirve la acción correctiva, ¿no? Para evaluar la integridad de mi sistema, para ver si mi planificación estuvo bien y poder tomar las acciones adecuadas. Tomemos en cuenta que la corrección es una acción inmediata y la acción correctiva, que es lo que más le interesa a la norma, es la acción que tú tomas para eliminar la causa del incumplimiento. Si tú eliminas la causa, la situación de incumplimiento no se debería repetir. Y cuando hablamos de la mejora continua, que es un requisito también muy general, no te pide registro asociado, pues te dice que la mejora continua se trata a través de los resultados del análisis de datos, ¿no? Analizaste los datos y por ahí puedes hacer proyectos de mejora para que tu desempeño sea más óptimo dentro del sistema de gestión. Digamos que esos son los 10 capítulos más relevantes de la norma. Si yo sigo con mi grafiquito acá, entonces fíjense que acá planifiqué mi sistema en base a un alcance establecido. Ejecuté las acciones, los implementé ya tomando en cuenta los procesos de apoyo y los principales. Verifiqué que estos procesos me estén ayudando a cumplir con lo planificado, es decir, a aprovechar las oportunidades, a minimizar los riesgos, a que mis debilidades no se materialicen o optimizarlas. Y después de hacer seguimiento, medición y análisis, tomar acciones, proyectos de mejora, proyectos de innovación o acciones correctivas. Esa es, digamos, la estructura general que tiene la ISO 9001 actualmente, ¿no? Entonces hay un planificar, hacer, verificar y un actuar, que es el famoso ciclo de Deming
que las normas ISO le dan tanta importancia, ¿sí? Bueno, entonces, cuando uno implementa un sistema de gestión de la calidad y lo implementa correctamente, yo siempre les digo, ¿no? A mis alumnos, tú puedes tener un sistema de gestión de cumplimiento, que es el que te va a ayudar un montón, o puedo tener un sistema de gestión de cumplo y miento. Y si tengo un sistema de gestión de cumplo y miento, ustedes se van a dar cuenta que el sistema va a ser sumamente pesado de llevar, que no le voy a encontrar beneficio, que lo voy a sentir burocrático, que voy a tener que estar regularizando la información a última hora para poder pasar a una auditoría. Esos sistemas se convierten en una carga pesada, no aportan valor, no le ayudan a la gerencia. Pero si el sistema de gestión efectivamente me preocupo en elaborarlo e implementarlo de forma adecuada, se va a convertir en parte de la cultura de la organización. Y lo que vas a tener son como beneficios un establecimiento claro de los objetivos, un establecimiento claro de a dónde quiero ir, alineado a una política de calidad. Voy a poder identificar nuevas oportunidades de negocio. Y acá lo que voy a tomar en cuenta es cuál es mi contexto, ¿no? Mi evaluación del contexto, qué es lo que quiero lograr, ¿no? ¿Qué se espera del sistema de gestión? Ese es uno de los grandes beneficios de tenerlo. El otro es, oye, yo tengo un principio de enfoque al cliente. Lo que voy a tener son clientes contentos, satisfechos, porque todas mis herramientas me van a ayudar a tomar acciones para mejorar. Voy a tener fidelización de clientes. Y no solamente fidelización de clientes, sino que esos clientes me pueden recomendar otros clientes. Puedo ingresar a otros mercados. Así que el cliente es el primero, ¿no? Por eso el principio número uno es enfoque al cliente. Tengo que asegurarme de cumplir con lo que yo he pactado con este cliente. Muchas veces, cuando no se tiene un enfoque de procesos, el área comercial se preocupa en vender, en llegar a la meta, pero nunca coordina con el área de producción. Así que comercial vende humo, producción no puede cumplir con las metas y ¿qué se genera? Se genera insatisfacción del cliente, porque comercial me prometió el producto de acá a una semana y luego me dicen que no van a llegar. Así que hay que tomar ese enfoque de procesos, poner a los clientes primero, asegurarse de que la información esté clara, que se pueda cumplir con lo que uno se ha comprometido. Otro elemento es que muy asociado a esta satisfacción del cliente, ingresar a nuevos mercados. La implementación de un sistema de gestión de la calidad en muchos países, cuando las empresas están certificadas, te abre nuevos mercados. Incluso, por ejemplo, en Perú, en las licitaciones con el Estado, la certificación te da un mayor puntaje. Entonces, es una herramienta de marketing, es una herramienta en la cual tú sobresales versus la competencia. Pero no solamente eso, sino que yo puedo tener nuevos clientes que van a tener la tranquilidad, como yo soy una empresa que ha implementado el sistema y que estoy certificado, de que por lo menos la ejecución del servicio o del producto está controlado. Y si hay algo que no se cumple, ya tengo herramientas para identificarlo y gestionarlo. Entonces, para los potenciales clientes, eso le da mucha tranquilidad. Incluso comentarles que la ISO 9001 nace un poco porque la implementación de la ISO es una norma internacional, ¿no? Reconocida por diferentes países. Nace la norma un poco por esa necesidad de empresas que querían exportar y los clientes de fuera no sabían o no tenían la tranquilidad si el producto iba a ser bueno o no. Por eso es que se elabora la norma, que luego ya se apertura a todo tipo de organización, independientemente del rubro. Cantidad de trabajadores sí, pero le da confianza a los clientes. Me va a ayudar también a incrementar la productividad, la eficiencia, a reducir los costos. Una parte interesada, de hecho, en una organización son los accionistas, son los socios. Si mi proceso está controlado, si yo identifico los riesgos, si tomo acciones correctivas,
definitivamente, a pesar de que no es el foco de la norma, vas a lograr ser más eficiente. Y si eres más eficiente, estás aprovechando mejor tus recursos. Y eso significaría que vas a reducir tus costos. Entonces, esos elementos también me van a ayudar como parte del beneficio del sistema de gestión de la calidad. Cumplimiento de los requisitos legales. Cuando uno ve los requisitos del 8.2 para ser más específico, también te dice que mapees los requisitos legales asociados al producto o el servicio. Si yo mapeo esas normas regulatorias, pues eso significa que frente a una posible inspección o supervisión, voy a estar en cumplimiento porque voy a tener mapeado esos requisitos legales. Eso me va a ayudar a que tenga menos sanciones, menos multas, que no me cierren el local. Y esto se va a lograr gracias a la identificación de los documentos normativos y legales que son aplicables. Ok, entonces por mi parte, hasta aquí nos quedaríamos con con el resumen de los requisitos de la norma. Miguel, no sé si tenemos algunas consultas, algunas dudas para poder verlo. Sí, por supuesto. Mientras que a lo mejor alguien dentro de aquí de la reunión tenga alguna duda y la pueda compartir, te voy poniendo algunas preguntas que también tenemos elaborado por nuestro lado. Y la primera es acerca de la unidad 3 que acabamos de revisar y es, ¿se debe generar un procedimiento para el tratamiento de las salidas no conformes? Ok, en la versión anterior, en la versión 2008, que es la versión anterior de la norma, sí había la exigencia de un procedimiento para tratar las salidas no conformes. Actualmente, la norma te dice que lo que sí es obligatorio es un registro donde identificas las salidas no conformes y defines las acciones a tomar. Y el 8.7 te da cuáles son las posibles acciones que tienes que tomar. Perfecto. Tenemos una pregunta más y es si la liberación del servicio se debe realizar al finalizar la producción. Si la revisión del servicio, el control de calidad, en verdad tú determinas en qué momento, o la liberación que es el 8.6, en qué momento lo haces. Hay organizaciones donde por su tipo de negocio hacen un control de calidad parcial en diferentes etapas. Esto, por ejemplo, se da en empresas imprentas, ¿no? Las imprentas tienen una etapa donde sale el producto de la prensa y ahí se hace un control de calidad y se hace una liberación parcial. Luego pasa por las etapas de acabados. Por ejemplo, este cuaderno tengo que ver el correcto anillado, tengo que ver que esté la tapa. Entonces ahí las liberaciones son parciales para finalmente dar una conformidad al final. La respuesta sería que no. La liberación del servicio lo puedes hacer al final, cuando acabó todo el proceso, o lo puedes hacer parcialmente. Lo importante es de que en las etapas que tú defines se llegue a hacer un control del cumplimiento de las especificaciones que has determinado. ¿Dónde las determinaste? En el 8.1, que es en la planificación. Excelente. ¿Nos podrías dar un ejemplo de empresas que aplican diseño y desarrollo? Sí, bueno, les comentaba un poquito durante la sesión. Empresas de diseño y desarrollo son aquellas que generan especificaciones de un producto o un servicio nuevo o una variación de un producto o servicio que existe. Les comentaba en empresas que hacen desarrollo de software, pero también, por ejemplo, en empresas de construcción. En empresas de construcción hay un área de ingeniería y el área de ingeniería elabora planos. Ahí hay un claro diseño y desarrollo. O, por ejemplo, yo soy una empresa que hace fabricación de autos y estoy sacando el auto que utiliza energía solar, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo un diseño de un prototipo de auto. Ese diseño se tiene que comprobar que funcione para luego que se produzca en masa. Excelente, excelente. Muy bien. Una pregunta más que tenemos de esta unidad 3 es si es necesario realizar homologaciones a los proveedores críticos. Ah, perfecto. Miren, las homologaciones son auditorías de segunda parte, ¿ya?
Hay un curso de auditorías que para los que quieran llevar, pues están cordialmente invitados, pero yo les adelanto que las auditorías internas, que están en el 9.2, es auditoría de primera parte, las auditorías de certificación son de tercera parte y las homologaciones entran dentro de la categoría de auditoría de segunda parte, es decir, la auditoría que le hace un cliente o potencial cliente a un proveedor o potencial proveedor. La homologación es una forma de poder cubrir el requisito 841, es decir, es un mecanismo para seleccionar o evaluar proveedores ya existentes, pero no es la única forma y no te lo pide la norma. Hay organizaciones que simplemente hacen un formulario donde evalúan al proveedor o donde seleccionan al proveedor en base a experiencia y precio y con eso lo determinan. Cada organización va a determinar sus criterios de selección y evaluación, pero lo que sí está incrementando la tendencia de usar homologaciones como un puede, una posibilidad para cubrir el 841. Genial, de acuerdo. Tenemos una pregunta más que es, ¿debemos elaborar una matriz de comunicaciones con el cliente? La matriz de comunicaciones con el cliente es una buena práctica, no es obligatorio. Em, ¿De qué me sirve o qué beneficios tengo de elaborar una matriz de comunicaciones? Porque se va a saber para cada aspecto de comunicación con el cliente, ya sea queja, información del producto o cotizaciones o cambios, quién va a ser el responsable y cuál va a ser el medio y en qué tiempo lo tengo que responder. Yo les diría que es muy beneficioso elaborar una matriz de comunicaciones, pero otra vez la norma no lo exige. Es más, no exige procedimiento, no exige matriz, no exige ni siquiera registro. Perfecto. Nos vamos a la última parte que es la unidad 4 y aquí vamos a ir cerrando ya esta parte de la sección de preguntas. Em, la primera que tengo de esta unidad es si todos los procesos deben generar indicadores. Ya. La norma te dice que hay que hacer seguimiento y medición a los procesos, pero no te habla de utilizar indicadores para todos los procesos. Es una buena práctica, no es obligatorio. Lo que sí te va a preguntar el auditor es cómo hace seguimiento y medición a los procesos. Tú puedes decir, yo lo hago porque tengo un indicador, o podrías decir, no, yo lo que hago es, yo hago una inspección, yo hago una evaluación interna y con eso es el mecanismo por el cual yo hago el seguimiento y medición. Perfecto. Una siguiente pregunta sería si las auditorías internas deben realizarse anualmente. Ok, cuando uno revisa el requisito de las auditorías internas, la norma te dice que se hacen en base a una programación a una frecuencia establecida. No te dice que sea anualmente. Por lo general, cuando yo hago auditorías, también me dicen, no, es que la norma dice que se hace anualmente. No, no se hace anualmente. Tú defines la frecuencia. Es más, la frecuencia va a estar también influenciada por los resultados de auditorías previas. Es decir, si yo hago una auditoría interna y tengo un proceso que ha salido con muchas debilidades, no voy a esperar un año para auditarlo. Debería auditarlo más seguido para ver si las acciones correctivas han sido adecuadas o no han sido adecuadas. Esos son aspectos que hay que considerar cuando uno define las frecuencias. Excelente. Tenemos una tercera pregunta y es que si en la revisión por la dirección debemos participar todos los jefes de área. La revisión por la dirección es una herramienta en la que tiene que participar la alta dirección. Recuerden que la alta dirección es quien estableció la política y los objetivos. Pueden existir revisiones por la dirección donde solamente está el gerente general y la persona que administra el sistema de gestión. Ellos dos y entre ellos dos toman las decisiones. También hay situaciones donde la revisión por la dirección he visto, se le invita a todas las gerencias y jefaturas para que ellos también expongan el desempeño de sus procesos. Eso es una muy buena práctica, no es obligatorio, pero sí ayuda, al menos en mi experiencia, cuando invitas a estas gerencias o jefaturas a que sientan que el sistema es más suyo y se puedan involucrar y al tener que reportarle al gerente general, pues se van a poner las pilas para que el sistema funcione. Buena práctica es un puede, pero no es un debe. Excelente. Tenemos las dos últimas preguntas ya de esta ronda y la que sigue es, ¿todavía la norma exige establecer acciones preventivas?
No, acciones preventivas ya no es obligatorio. Las acciones correctivas es lo que se mantiene como requisito obligatorio. No se exige un procedimiento, pero sí un registro. Perfecto. Y la última sería, ¿cuál es la diferencia entre no conformidad y salida no conforme? Ok. Ustedes van a encontrar que la salida no conforme está en el requisito 8.7 y la no conformidad y acción correctiva en el 10.2. Por lo tanto, son requisitos independientes. ¿Que pueden tener relación? Van a poder tener relación. La salida no conforme es cuando el producto o el servicio que yo le vendo al cliente no cumple con las especificaciones. Y ahí yo tengo que tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, un reproceso o una aceptación bajo concesión. ¿De acuerdo? Entonces, la salida no conforme es lo que yo voy a vender que no está cumpliendo con la especificación pactada. Está fuera de plazo, no cumple especificación. En otras palabras, la salida no conforme se da en el proceso principal. La no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Se puede dar en cualquier proceso. El personal de producción no conoce la política de calidad. No es una salida no conforme, es una no conformidad social 5.2. No tenemos los legajos del personal en cumplimiento de los perfiles de puesto. Es una no conformidad contra 7.2. No es una salida no conforme. Pero si yo digo, por ejemplo, el producto que es un polo piqué para caballeros tiene huecos, esa es una salida no conforme, porque obviamente no está cumpliendo los requisitos de que esté, pues, íntegro el polo, ¿no? Eso no lo vas a poder vender, o no lo vas a vender con un hueco. Y si lo vendes con hueco, tendrás que coordinar con el cliente para que te lo acepte bajo concesión. Ese, por ejemplo, es una salida no conforme. Que yo luego que identifique esa salida no conforme, voltee la mirada hacia adentro y quiera hacer una acción correctiva en mi organización, puedo hacerlo, ¿no? Pero la salida no conforme es la acción que tomo hacia afuera y la acción correctiva hacia adentro. Excelente. Muchas gracias, Karina, y a todos los participantes por esta sesión llena de aprendizaje. Si se quedaron con alguna duda, como dijimos al inicio, y por ahí a lo mejor no alcanzaron a escribirla, pueden hacérnoslas llegar por correo. Ustedes tienen mi correo electrónico también. Y les prometemos que contestaremos todo también por el mismo canal, por la misma vía. Quiero también dejar un recordatorio final que todos los contenidos del curso, aquellos que todavía no han finalizado al 100%, lo pueden realizar. El plazo de sistema está habilitado todo el día de hoy. Ya a inicios del día de mañana va a ser imposible porque la plataforma cierra sus puertas prácticamente. Bien, así que antes de retirarnos, me gustaría podamos tomarnos una foto grupal para darle final a esta sesión. No sé si por ahí nos pueden acompañar con sus cámaras. De pronto Bianca, Florencia, Mariano, Emiliano, Luis Felipe, nos puedan apoyar con sus camaritas para tomarnos una foto. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Genial. ¿Qué tal les ha parecido el resumen, refuerzo que hemos realizado con Karina? muy bueno, muy interesante. Excelente, excelente. Muy bien. Ahí tenemos, ahí está de Florencia. Muy bien, Bianca, mucho gusto. Mariano. ¿Alguien más se une pronto con la camarita? Emiliano, tenemos a Mayra, Luis Felipe. Se están preparando, se están produciendo, me parece, ¿ah? Perfecto. Muy bien, creería que vamos a tomarnos la fotito ahí donde estamos. Muestra tu mejor sonrisa, mira hacia la cámara. Y nada, a la voz de tres, di conmigo ISO 9001. 1, 2 y 3. Una más. Perfecto. Muy bien. Eso sería todo. Ya nos conocemos un poco más. Nos vemos muy prontito. Así que nada, estamos en contacto a través de Paola. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenos días Muchas con todos. gracias. Gracias. Buenos días.